Bueno, antes de empezar con este video me gustaría dar una breve disculpa a todos mis seguidores, pues ya llevo más de una semana sin subir un video, y esto se debe por el hecho de que mi computadora estaba teniendo bastantes fallos, y por esa misma razón tuve que reiniciarla, instalar todo nuevamente, y como mi internet estaba sumamente malo en esos precisos momentos me demoré tanto. Pero en fin, ahora sí, hablando sobre el video, y como podrán estar notando por el título de esta vez voy a hablar sobre el pasado de Raiden, y no tan solo eso, sino voy a explicar el por qué yo creo que el pasado de Raiden es el mejor que ha tenido toda la historia de Shumatsu no Valkyrie. Pero en fin, ahora sí, ya dicho todo eso, y antes de empezar tengo que advertir que este video contendrá muchos spoilers del manga de Shumatsu no Valkyrie, por lo cual si tú no vas al día con la historia, te recomiendo no ver este video. Ahora sí, ya dicho todo eso, voy a empezar con el video. Bueno, ¿por qué yo estoy diciendo que este pasado es el mejor que hemos tenido en toda la historia de Shumatsu no Valkyrie? Y esto es muy fácil de responder, pues el pasado de Raiden tiene todos los puntos que deberían de tener todos los pasados mostrados en esta historia, que serían explicar por qué tiene esas habilidades, explicar por qué tiene esa personalidad, y por último mostrar un poco de la vida de ese personaje para que lo podamos entender un poquito mejor. Y a ver, sé perfectamente que todo lo que estoy diciendo no suena extremadamente complicado, pero el problema es que muchos de los pasados de los personajes que se mostraron a duras penas respetan dos de estos puntos, siendo que el único punto que comparten todos los pasados sería la explicación de cómo tiene sus habilidades, haciendo que uno se llegase a preguntar por qué ese personaje tiene esa personalidad, o simplemente tenga curiosidad cómo es la vida de ese personaje, algo que en el pasado de Raiden no pasa. Y para que ustedes me entiendan de una mejor manera, voy a explicar de estos tres puntos por qué Raiden lo hace bien. Bueno, como ya lo había comentado anteriormente, muchos de estos personajes comparten este punto en su pasado, a excepción de Lord Bull, Thor y Poseidon, que al menos para mí sí me parece bien que no se muestre tanto esa parte de su pasado, pues lo hacen ver que están a otro nivel. Pero en fin, a pesar de que muchos personajes compartan este punto en su pasado, diría que Raiden lo hace mejor, pues además de explicar por qué este personaje es tan fuerte, también explican el hecho del por qué Raiden jamás utilizó el 100% de su fuerza, justificando de una buena manera su nueva fuerza, y que también explican el hecho del por qué nunca liberó todo el potencial de sus músculos anteriormente, ya que prácticamente sería un suicidio. Pero en fin, ahora ya dicho todo eso, ahora voy a pasar a hablar sobre cómo fue la vida de Raiden. Bueno, este punto es donde más fallan el pasado de los humanos y de los dioses, ya que en muchas ocasiones simplemente se centran en puntos importantes del pasado de ese personaje y no se profundiza demasiado como era la vida de este último, o simplemente se toman demasiadas libertades con ese pasado que ya se podrían considerar como personajes totalmente originales. Un claro ejemplo de lo último que le estoy diciendo sería el pasado de Sasaki Kojiro, pues si no fuera por unas pequeñas cosas que pasan en ese pasado, este personaje se podría considerar como uno totalmente original. Otro ejemplo sería, pero ahora hablando de lo poco que se explora de sus vidas, sería el pasado de Zeus, que a duras penas en su pasado simplemente se muestra cómo asesina a su padre, y nunca pudimos ver la vida de este último y por qué decía que Cronos era un mal padre, siendo que en el pasado de Raiden no pasa. Y a ver, si estoy plenamente consciente que sí se cambiaron algunas cosas de la versión histórica, pero no son lo suficientemente graves para considerar a Raiden como un personaje totalmente original, siendo que eso también lo noto como un punto bueno, siendo que este tiene su propio estilo mientras respeta el material de origen. Además, no simplemente se limitaron a mostrar por qué Raiden es considerado el luchador de sumo más fuerte de la historia, sino que también se mostró cómo era su vida cuando este era joven e incluso cuando era niño. Pero en fin, ya para acabar con este video voy a pasar a decir el último punto. Bueno, en este punto la gran mayoría lo hizo bien, aunque sí hay una excepción y bastante grande, que sería Hércules. Pues a diferencia de Raiden, Hércules se podría decir que es bueno porque sí, porque nunca se muestra por qué Hércules tenía ese gran sentido de la justicia y por qué amaba tanto a los seres humanos.
algo que, como ya lo había dicho varias veces en este video, sí sucede con Raiden, pues sí se explica, a diferencia de Hércules, por qué es una buena persona, pues su madre lo crió con el pensamiento que su poder fue creado para proteger a los débiles. Y no tan solo se limitaron a eso, sino que también explicaron por qué Raiden tenía ese pensamiento al principio del combate, y esto me pareció bastante curioso, pues a diferencia de Thor o Lol Bull, que tienen el problema del poder absoluto, Raiden sí también lo tiene, pero de una manera totalmente diferente, pues a diferencia de estos dos, que su mayor problema era el aburrimiento, Raiden es el miedo, y esto es algo que me gustó bastante, pues en muy pocas ocasiones se ve que los personajes que tienen el problema del poder absoluto se centran más en este apartado, y además que no simplemente se quedaron en eso, pues también justificaron rápidamente el hecho del por qué, si Raiden tenía ese problema, por qué no salió rápidamente del sumo. Y esto es algo que él no podía hacer, pues todo el dinero que ganaba haciendo sumo le daba a la villa donde él vivía, haciendo que uno le tenga bastante lástima a Raiden cuando este comienza a llorar, pues no simplemente está el hecho de que este tenga miedo que las demás personas lo vean como un monstruo, sino que este, sin darse cuenta, estaba violando todos los principios que él tenía desde niño. Por esa misma razón considero el pasado de Raiden el mejor que hemos tenido en todo Shumatsu no Valkyria. Pero en fin, espero que este video le haya gustado y que me disculpen por la demora de este, pues como ya lo había comentado al principio de este video, tuve muchos problemas para realizar este video por problemas de mi computadora, del internet, etc. Pero en fin, si te ha gustado el video, por favor dame un like, y si te gustó el contenido de mi canal, por favor suscríbete. Pero si tú quieres saber de qué va a tratar el siguiente tema de la próxima semana, por favor sígueme en Twitter, que ahí normalmente digo de qué va a tratar el siguiente tema. Pero si tú quieres saber en qué preciso momento se va a subir el siguiente video, por favor activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba dicho video. Comparte este video si te ha gustado, o simplemente has compartido la opinión que yo he dicho aquí. Yo me despido aquí y espero que le hayas pasado bien viendo mi video.